Es poco tiempo, pero muy buena palabra nos dio el Señor acerca de las 4P que nos mantendrán en victoria. Y la primera P, fue la perseverancia, la segunda fue la paz, la tercera fue el perdón y la cuarta es la paciencia. Hoy terminamos. Entonces, como hoy terminamos, voy a leer el texto que nos sirvió como base bíblica para establecer un principio escritural en esta cuarta P de la paciencia. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. En el día de ayer, mis amados hermanos, nos quedamos leyendo una porción de la Escritura que realmente nos enriqueció mucho de la manera como Dios nos invita a crecer, realmente a crecer en paciencia. Y Dios, a través del apóstol Santiago, nos dijo que la paciencia tiene que tener su obra completa, y lo expliqué a través de el ejemplo de un alimento que tiene que ser, esperar que tenga, como se dice, el punto perfecto para decir ya está cocinado. O sea, la paciencia tiene que tener el mismo desarrollo, es decir, nosotros tenemos que crecer en paciencia y dejar que ella alcance el máximo desarrollo. Es decir, para que podamos ser como Dios quiere que seamos, alcanzar ese nivel fuerte, ese carácter que Dios quiere, no solo un carácter firme. El mismo texto dice: para que seáis perfectos y cabales. Es decir, que aprendas a ser un cristiano, que te mantengas firme, que seas tan perfecto en todas las decisiones. Y yo sé que este término es un poco quizás juzgado, porque pedirle perfección a los seres humanos es muy difícil, porque todos somos imperfectos, y pienso que no existe alguien que tenga la osadía y la necedad de decir que ya es perfecto. Nosotros somos, la Biblia nos llama santos y perfectos, es a través de los méritos de Cristo, pero no a través de nuestros méritos personales. Pero sin embargo, Santiago dice que cuando logramos crecer en paciencia, alcanzamos tal perfección. O sea, no perfección de no cometer errores, porque si usted lee el contexto, si lee todo el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que el apóstol Santiago dice: todos ofendemos muchas veces, unos de hechos, otros de palabra, pero todos ofendemos. Entonces aquí está pidiendo perfección, y más adelante dice que todos ofendemos. Entonces está quedando claro que esta perfección no es como lo quiere decir la palabra, sino que cuando hablamos de perfección es que la paciencia logró desarrollar ese potencial tan fuerte entre nosotros que las circunstancias no nos van a mover, que lo que se desborone no nos va a mover, que el problema que estemos enfrentando a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel matrimonial, a nivel con los hijos, o cualquiera que sea la adversidad, no nos va a mover. Vamos a ser creyentes que no vamos a dudar en las promesas de Dios, ni vamos a ser creyentes de doble ánimo. O sea, nuestra relación con Dios no va a depender de cómo nos vaya. Por eso seguimos leyendo el texto. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, si hay personas que todavía no entienden este nivel y esta dimensión, entonces entran en un tiempo de pedirle sabiduría a Dios para poder entender el por qué estás pasando por ese proceso. Sigue diciendo el texto: el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. O sea, Dios no va a hacer acepción de persona. Si usted le pide dirección a Dios, si usted le pide sabiduría para el problema que usted está viviendo, para lo que usted está enfrentando, Dios dice que le da en abundancia y sin reproche. Dios lo va a hacer. Ahora, luego dice: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué dice la palabra que pida con fe, no dudando nada?
Porque cuando usted no acepta los procesos, cuando usted no permite que la paciencia tenga la obra completa, entonces usted está dudando. Usted cree que Dios lo está castigando. Usted cree que Dios lo está torturando. Usted cree que Dios está en el cielo diciendo qué mujer tan mala, qué hombre tan malo. Es que, mejor dicho, ¿cómo puede descender de esa manera? A Dios no le impresiona nuestros pecados. Él sabe que somos pecadores y que el ser humano puede bajar hasta lo más bajo, hasta lo más grotesco puede descender el ser humano. Sin embargo, Dios, conociendo nuestra debilidad, sin embargo, Él está diciendo: necesitas creer en las promesas, seguir confiando, no permitir que la duda te venga por lo que estés viviendo. Pero pastor, si yo oro, si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, pastor, yo me autoevalúo y me pongo a mirar, es que yo no soy tan malo, pastor, yo no soy tan malo. Entonces, ¿por qué si hago como una autoevaluación y no me considero que soy tan malo, por qué me está viniendo eso? Simplemente porque está siendo visitado por la duda, porque es que se puede tener mucha integridad y se puede ser un cristiano con una convicción plena y estar en un nivel extraordinario y con un carácter bien desarrollado y enfrentando dificultades y enfrentando problemas. ¿Se acuerda el texto que le leí ayer también? Cuando Pablo, mira el nivel que esta carta de Efesios, él está escribiendo desde una cárcel en Roma. Y note cómo comienza la carta. Él no comienza con amargura. No, pues aquí yo no sé por qué estoy en la cárcel sabiendo que yo lo único que hago es predicar el evangelio. Y mire Dios cómo me paga. Así me paga el Señor. No. Pablo antes está diciendo: yo pues, preso en el Señor, o sea, estoy arrestado por causa del evangelio, pero estoy alegre, estoy gozoso. Y note lo que le dice a la iglesia: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Una persona confinada es el que está animando a los que están en libertad. Aquellos que tienen más capacidad para estar agradecidos, que no han sido golpeados, sino enfrentando algunas vicisitudes quizás menores. Y Pablo los está animando, les está diciendo: vamos a andar como es digno del evangelio. Vamos a andar. Ahora, ¿cómo es digno del evangelio? El versículo 2 dice: con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, note lo que Pablo está diciendo. O sea, aquí les está diciendo Pablo: mire, en la vida va a haber personas que van a venirse a familiares o a un mismo, porque le está escribiendo a los hermanos. Yo sé que hay personas que te sacan, necesitan mucha paciencia para tratar con ellos. Y sin embargo está diciendo: mira, es tal el llamamiento que Dios nos ha hecho, y que si tú logras que la paciencia se desarrolle en ti, vas a tener la capacidad de soportar a aquellos que son difíciles de soportar. Y vas a hacer algo, vas a mantener y guardar la unidad. Miren lo que dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, vas a ser una persona tan paciente que lo que más te va a alegrado, producir bendición a tu vida, es que vas a vivir en armonía, no importa lo que enfrentes. Tú mismo te vas a encargar de ser un pacificador, porque lo que te interesa es guardar ese vínculo de paz con el cual Dios quiere que nosotros vivamos en nuestro diario vivir. Sé que es difícil, pero tenemos que esperar crecer en paciencia. Ahora, la Biblia dice que Dios es el Dios de la paciencia. En Él se origina la paciencia. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, escuche esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué hermoso el versículo 5.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Un mismo sentir. En otras palabras, crezcan a tal manera de ser pacientes como Jesús. Miren lo que dice la Biblia, versículo 6. Para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo esta porción de la Escritura? Que las historias que la Biblia registra no solo nos dejan enseñanzas poderosas, aplicables obviamente a nuestras vidas con una revelación espiritual extraordinaria para nuestro diario vivir, y al mismo tiempo nos están animando y nos ayudan a crecer en paciencia. Como quien dice, les voy a mostrar historias de otros hombres que la Biblia registra que fueron pacientes y alcanzaron el fruto. Fueron pacientes, permitieron que la paciencia pudiese desarrollarse en ellos y alcanzaron ciertos niveles. Así que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos ser personas muy pacientes, porque el Dios al que nosotros seguimos es demasiado paciente. Ahora yo le pregunto, ¿usted no cree que Dios ha sido paciente con usted? Es más, mire, Dios tiene tanta paciencia, pero tanta paciencia. Termino con este texto. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tan paciente Dios, es tan paciente que Él está esperando que tú mismo te arrepientas, vayas a Dios, y no está alcahueteando, está siendo paciente por amor a ti. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.